predicaciones que tengan que ver con Nehemías, estudios bíblicos que tengan que ver con Nehemías, porque yo no les voy a enseñar sobre Nehemías, ustedes mismos van a investigar sobre Nehemías, porque eso les va a ayudar en todo. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos al tema que nos corresponde hoy, por favor. Y yo creo que aquí sí hay que parar verlo. ¿Cómo hacemos? Sí, porque... Ok, listo, no hay problema. Sí, yo creo que sí se ve. ¿Ven ustedes allá? Perfecto. Tiene que ver con la autoridad y el liderazgo en la iglesia cristiana del Natán. Amén. Y esto no va solamente dirigido a aquellos que son líderes aquí, sino que a toda la iglesia y a todo aquel que pretenda ser líder de la iglesia. Yo creo que ella se puede colocar aquí para que pueda tomar las fotos mejor. Y así no me toma a mí, sino que directamente le toma a la clase. Y luego ella se los pasa a los hermanos que necesiten la clase, que lo pueden anotar. ¿Les parece? Okay. No importa, puedes quitar el bolso, pero ok, por favor, Carly. Primero, no se ve. Sí, pero allá yo lo veo bien. No importa, dice así. Eso se encuentra en Romanos 13, 1 al 2. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La versión Nueva Viviente dice: toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. La autoridad implica derecho de gobernar y el derecho a ser obedecido. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta tener autoridad? Mandar, en pocas palabras. A mí me gusta mandar. Yo creo que el ser humano nació para mandar. Pero también el ser humano nació para obedecer, las dos cosas. Y obedecer es lo más complicado, porque desde que entró el pecado en nuestras vidas, siempre es lo contrario a la obediencia o a la autoridad. Y desobedecer es más fácil que todas las cosas. Como yo siempre digo, la forma más sencilla de pecar es pensándolo, y ya pecaste. Es decir, es más fácil pecar que pedir perdón y que haya arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es así, está en el ambiente, nuestra naturaleza pecaminosa es así. Ahora, ¿qué sucede? Dice la Biblia que toda autoridad está puesta por Dios, no por el hombre. Y cuando me habla de autoridad, aquí me está hablando no solamente de gobierno, en el sentido de presidente, reyes y todo, sino que está hablando también con las autoridades que Dios coloca en la iglesia. Las autoridades que se colocan en los colegios, en las universidades, en fin, donde se ejerza una autoridad, dice la Biblia que Dios lo colocó. Y si no lo colocó, permitió en su propósito, en su plan perfecto, permitió que así fuese. Por ejemplo, Adolfo Hitler, ¿fue puesto por Dios o no fue puesto por Dios? Según la Biblia dice que todas las autoridades son puestas por Dios. ¿Y él mató a cuántos judíos? 8 millones de judíos. ¿Pero por qué permitió Dios eso? Bueno, si vemos la historia de Alemania, nos daremos cuenta de que la depresión de la Primera Guerra Mundial y la corrupción que había allí llevó al poder a Hitler. La voluntad de Dios no era que muriesen 8 millones de personas, pero debido a la situación y a la manipulación que había, Dios permitió que él subiera al poder. No porque Dios quería que muriesen, sino de que por desobediencia del hombre, eso pasó. Y Alemania era un país que conocía a Dios.
De hecho, se dice que la primera ministra es de la rama cristiana. Entonces, mayor autoridad. Pero no hablemos de gobierno, sino de gobierno de iglesia, que es el tema que nos corresponde. Dice de que todas las autoridades están puestas por Dios y quien se opone a esa autoridad acarrea una maldición de parte de Dios. Por ejemplo, mi autoridad máxima es mi pastor Jesús Morales y mi pastora Ligia de Morales. Son mis autoridades máximas. Si yo no obedezco a su autoridad o me rebelo a su autoridad, yo acarreo automáticamente una maldición o un castigo de parte de Dios. No por ellos, sino por una ley en el reino de los cielos. Automáticamente Dios me tiene que castigar. Y allí no vale la sangre de Cristo, allí no vale bueno, me arrepentí, no, es que acarrea una maldición. Porque es determinante, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean una condenación. Ahora, ¿quién fue el primero que se resistió? Fue Satanás. Él dijo, no me parece que tú gobiernes, creo que yo soy más bonito y mejor que tú, por consiguiente te voy a dar un golpe de estado. O como le llaman yo, golpe angelical. Creo que le ponen el golpe angelical. Y él, la tercera parte de sus compatriotas hicieron o intentaron dar un golpe angelical a Dios y no pudieron. Entonces, ¿qué pasó? Automáticamente cayó una condenación o una maldición. Dice Isaías, lanzado eres a lo profundo de la tierra, al abismo. Y tú mismo, la misma candela que tenía en sus pies como querubín, lo quemó por la desobediencia. Y nosotros delante de la presencia de Dios, lo que pasa es que no es un tema de angelología, pero delante de la presencia de Dios hay 4 seres vivientes. En la mano derecha de Dios, o sea, si yo estoy así, la mano derecha, ese lugar lo ocupaba Satanás, o el príncipe, la estrella resplandeciente. Ahora ese lugar está vacío, ahí entramos nosotros como iglesia. Quiere decir que delante de la presencia de Dios nosotros somos antorchas vivientes. Amén. Fuego. Y que cuando nosotros no obedecemos a una autoridad o simplemente nos rebelamos contra ella, ese mismo fuego de la que habla Romanos, que acarrea una maldición, es ese mismo fuego nos quema, porque lo que nos purifica también nos quema. El Espíritu Santo es manso, pero también es fuego consumidor. ¿Sí me siguen? Ok, entonces cuando eso pasa, no es que yo muero literalmente, aunque sí ha pasado que han muerto personas literalmente, pero nuestra condición espiritual decae, nuestra relación en el hogar decae, nuestra relación en la familia decae, nuestra relación en el trabajo decae. Es decir, por todas partes el Señor comienza a desecharnos. No porque Él quiera desecharnos, sino que nosotros por rebeldía nos rebelamos contra alguien que Él colocó y por eso pasa lo que pasa. Muy bien sea que el pastor sea bueno o muy bien sea que el pastor sea malo, siempre es la autoridad que Dios colocó. Y Dios colocó 5 ministerios. A ver si se lo saben. ¿Cuál es el primero? Ok, pastor, usted no puede hablar porque usted está vetada. Ok, Gati, tú tampoco. Ok. Apóstol, ¿qué más? Profeta. Y falta uno. Pastores. Son 5 ministerios para perfeccionar a la iglesia. Y son los 5 que están delante de la presencia de Dios allí. Ahora, si uno como ministro se rebela contra lo establecido por Dios, acarrea esa maldición. Ministerialmente, el ministro que se rebela con los pastores, regularmente sucede en el evangelista, en el profeta y no tanto en el maestro, sino en el evangelista y en el profeta. El apóstol no, porque esa es una escala mayor y el apóstol no se rebela. ¿Contra quién se va a rebelar? Si es la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque entonces yo como profeta digo, bueno, ya Dios me reveló a mí y al pastor no le revela nada. Porque, o sea, es que tenemos un wifi directo punto a punto. Entonces, como ella no le revela nada y a mí me revela todo, ella no sirve.
pasa muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos. Automáticamente hay una maldición para mi vida, de parte de Dios, no de parte de la pastora. Y el problema es que la pastora puede pedir: Señor, ten misericordia de Edison, él no sabe lo que hace. Sí, Dios en su infinita misericordia puede que la maldición no sea tan radical por causa de que alguien está intercediendo, pero igual es un castigo de Dios. ¿Sí me entienden? Voltea otra vez qué es lo que tenemos. Sí. Ok, ya regresa, que todavía no. Ok. Perfecto. No te preocupes, ahora lo voy a traer con calmita. Nosotros en Latinoamérica tenemos un pequeño problema, y yo siempre lo he dicho. Muchos, hasta ahorita el 90% no lo comparte conmigo, pero igualito espero que alguien lo pueda decir: tienes razón. La democracia no viene de parte de Dios. Dios es un Dios dictatorial. Vuelvo y repito, la democracia no viene de Dios. Dios es un Dios dictador. Porque Dios dice y no hay quien lo cuestione. El presidente dice algo: no, eso no es así. Vamos al Congreso para que te quiten esa ley porque tú estás equivocado. Reunimos, no sé, 4 o 5 millones de firmas y usted, señor presidente, usted esa ley no va. Es la autoridad. Pero para Dios es que cuando Dios manda, no manda como presidente, sino como rey. Por eso es que Dios es un Dios dictatorial. Él no le dice a Tati: Tati, ¿te parece que yo puedo hacer esto? Él dice: ve, anda, haz esto, haz lo otro. Adórenme. Él no dice: ¿será que ustedes, iglesia en Natán, me pueden adorar a mí? Es que yo quiero que me adoren. No, adórenme en espíritu y en verdad. Nunca hemos visto a Dios pedir una sugerencia al hombre. Si hay un texto en la Biblia, por favor me lo encuentren y me lo dicen para hacer, porque en realidad yo no lo he conseguido. O algo similar que me diga, que me dé pies a mí a que sí, Dios consultó. Porque la única vez que Dios iba a hacer algo determinante, no lo consultó, sino que se lo hizo saber a Abraham. Y no cambió de decisión. Entonces, como latinoamericanos tenemos la mala costumbre de creer que Dios es un presidente, y Dios no es un presidente, Dios es un rey. ¿Por qué los españoles se doblan ante los reyes? ¿Y por qué los monarcas de Europa y todo viven en esa monarquía? Y toda su población, o sea, se desviven y mueren por la reina o por el rey. Porque son años que ellos viven con ese sistema y no hay forma de hacerles cambiar. Un europeo viene a Latinoamérica y dice: esto es un desastre. ¿Por qué Europa es más civilizada y más educada, aparte de que son millonarios? Es porque se han creado una cultura de que hay un gobernante que los gobierna. Por consiguiente, ellos sí entienden bien que cuando la reina o el rey dice algo, se tiene que ejecutar. Y no se le cuestiona. Es incuestionable. Lo mismo pasa con el pueblo de Dios. Cuando el Señor dice algo, no se le puede cuestionar. Dice Job: ¿contenderá el hombre con Dios? ¿Cómo? O sea, ¿qué argumento presenta el hombre con Dios? No puede presentarlo. ¿Le hará un referéndum revocatorio la iglesia a Dios? No puede hacerlo. Por consiguiente, nosotros tenemos que pensar como gente del reino y no como gente en democracia. La gente del reino se dobla. La gente del reino dice: sí, Señor, amén, Señor. El rey Nabucodonosor, él colocó zápatas alrededor de él y gobernadores para que lo ayudasen a gobernar, y todo el pueblo sabía que ellos eran autoridad, y quien se oponía a esa autoridad, la misma autoridad establecida, podía mandarlo a ejecutar en nombre del rey. ¿Sí me comprenden entonces lo que es autoridad como tal? Perfectamente, ¿no hay duda allí? Perfecto, sigamos. Ahora, autoridad se traduce en el griego exousia. Esa palabrita, por favor, cuando puedan investigar, lo investigan bien. Sobre todo aquellos que quieran estudiar demonología y todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Esa palabra les va a ayudar muchísimo. Exousia significa privilegio, fuerza, capacidad,
competencia, libertad, dominio, influencia delegada, autoridad, libertad, poder y fuerza. El obedecer a Dios y someterse a su autoridad es un deber de cada creyente. La auxoxia o el poder, la autoridad, es algo que Dios da. Y no solamente lo da por darlo, sino que lo da con algo legal. Y eso legal, delante de la presencia de Dios, es más, o mejor dicho, no es más. Es la realidad y no una falsa acusación. Por ejemplo, si yo le digo a mi hermano, yo le digo, no, es que el hermano resulta que el hermano es un ladrón. Colocando un ejemplo, el hermano es un ladrón. Él se robó 10 sillas de la iglesia. Pero yo no tengo ninguna base legal, o sea, no tengo evidencia. Estoy dando una acusación falsa. Y la pastora no me puede creer a mí. ¿Por qué no me puede creer a mí? Porque no hay pruebas. Ella es la auxoxia, como tal. Ahora, ella representa un papel legal, y el papel legal de ella va a decir a mí, por su autoridad, muéstrame un video, una fotografía, testigo, quiénes fueron, dónde, hora, para determinar de que él es un ladrón. ¿Sí me entienden? La autoridad delante de la presencia de Dios es constante. Satanás llega ante la presencia de Dios a acusarnos todos los días. Todos los días. El hermano Juan Carlos hizo esto, no merece que tú lo perdones. Y saca los libros, porque tu ley dice esto y esto. O sea, ahí se maneja todo lo que es el derecho penal. Quien quiera saber de derecho, estudia un poquitico de ley, la Constitución, simplemente la Constitución de Colombia. Lean. Y todo eso es un derecho, deberes, derechos y privilegios que tiene todo ciudadano colombiano. Bueno, en la presencia de Dios es lo mismo. Todo se maneja por decretos. Por ejemplo, Dios dice, ha dicho por varias personas de que esta iglesia va a ser grande, de que va a ser grande. Amén. Entonces, legalmente en la presencia de Dios, eso está establecido. Y cuando Satanás dice, no, hoy le voy a embargar la iglesia, por colocar el ejemplo, salimos nosotros, Señor, como autoridad, traemos algo legal. Tú dijiste esto. Entonces el Señor escucha, y él como abogado que tenemos para con el Padre dice, un momento, su señoría, no se puede embargar, porque es que hay una autoridad. Es más, se ha retrasado. Por consiguiente pido a usted, Padre, de que amplíe el documento y se le permita a la iglesia natal ampliar su poder, porque hasta ahorita se le ha violado. Eso sucede en el reino de los cielos. Pero ¿cómo sucede? Cuando una iglesia realmente entiende que es la autoridad. ¿Por qué? Porque si la iglesia no entiende que es la autoridad, entonces Jesús saca los libros y dice, sí, pero es que yo no le puedo ampliar la iglesia porque es que sus líderes no se subordinan. Es pastora, pero resulta que las ovejas hacen lo que le da la gana. ¿Cómo yo puedo ampliarlo? No puedo. Pero si revisa y dice, no, es que la iglesia es obediente, la iglesia está alineada, sabe el propósito, el llamado a cual fue establecida, entonces necesita ampliarse. ¿Comprenden? Ahora, desde la antigüedad hasta el Imperio Romano siempre ha habido unidad militar, es decir, unidad de orden cerrado. Pero los romanos lo establecieron de una manera tan precisa que Satanás se copió de ellos. Y no solamente Satanás se copió de ellos, sino de que eso es un diseño que Dios tiene en el reino de los cielos. Ahora fíjense, la unidad militar romana dice que hay un nivel de unidad que son 8 soldados. El que va a estudiar demonología quita la palabra soldado y coloca espíritu. Perfecto. La unidad de centuria son 10 unidades que comprende entre 80 a 100 soldados. Pastora, ¿cuánto tiene usted aquí? Miembros. Aproximadamente 80. 80, es decir, usted está en un nivel de centuria. Usted es una centuria, porque gobierna hasta ese límite. Tiene autoridad. Siguiente, y fíjese algo,
allá en el dibujo dice un centurión también era el que tenía una centuria, ese que tenía 100 hombres aparte, y él maneja el derecho, lo que hoy se conoce en el argot jurídico, el derecho romano, o derecho penal romano, que de ahí salieron todas las leyes y todo lo que hoy en día vivimos. Ella como pastora no solamente tiene una centuria, sino que tiene autoridad legal para establecer. Las unidades base no la tienen, pero la centuria sí. ¿Por qué? Porque la centuria tiene 100 hombres, tiene voz de mando y autoridad para decir, dice la Biblia, yo le digo a mi siervo, ven y viene, y le digo, ven, vaya y va. No es digno de que tú entres en mi casa. Le estaba hablando a una persona que tenía 100 soldados. Luego viene el nivel de corte, que son 6 centurias, que representa 480 a 600 soldados. El nivel de legión, 10 cortes, 4.800 a 6.826 soldados. Es allí donde era la cantidad de demonios que tenía el hombre ganadero, que dice, ¿cómo te llamas? No, porque somos muchos. Imagínense a 6.826 voces al mismo tiempo diciéndole al Señor, legión, somos muchos. Es demasiado. Por ejemplo, ¿dónde quedé? El nivel ejército comprende de 6.000 a 10.000 soldados. Cuando fueron a capturar a Jesús, ¿qué fue lo que le dijo Pedro? Pedro creo que era. No, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos, al que le cortó la orejita? A Pedro, ¿verdad? A Pedro, que estaba confundido con otro. A Pedro. No. Sí, Pedro. ¿Quién fue el que fue? ¿No fue Marco? No, fue Pedro el centro. Ah, ok, sí, tengo un lapsus mental allí. Pedro le corta la navaja al soldado y él le dice, ustedes no saben de qué espíritu soy. Si yo quisiera que me liberaran, yo mandaría ¿cuántos ejércitos? 7, ¿no eran 7? Era más de uno. O sea, estaba mandando, digamos que sean 7, que es el número perfecto. Estaba mandando 70.000 hombres o 70.000 soldados o 70.000 ángeles para resguardarlo. Y dice la Biblia que un ángel sostiene el sol. ¿Se pueden imaginar? Entonces, Jesús cumplió con toda autoridad. Él tenía la autoridad, la auxoxia legal, porque tenía un ejército, 7 ejércitos a su disposición. Pero él era ser humano y dijo, me someto a toda autoridad que el mismo Dios Padre estableció en esta tierra. Y la autoridad establecida en esta tierra es que estos soldados me capturen y me maten. Y si Jesús hizo eso, ¿cuánto más nosotros no nos tenemos que sujetar a todo tipo de autoridad? Amén. Sigamos. Ok, una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene 2 maneras de ejercer su autoridad. La primera, la autoridad directa. Esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra, es decir, a través de la Biblia, o a través del Espíritu Santo, lo que Él desea que hagamos. Eso es una autoridad directa. Ahora, ¿cómo? Por la palabra. ¿Y cómo? Por el Espíritu. Pero ¿cómo el Espíritu va a hablar a la iglesia? A través de los apóstoles y de los profetas. Y en todo caso, el pastor. Bienvenida. Adelante. Aquí hay una silla. A ausencia de apóstol está el profeta y está el pastor. A ausencia de apóstol y de profeta está el pastor, que tiene que fungir como profeta y tiene que fungir como apóstol. ¿Estamos claros en esa parte? Entonces Dios revela de una forma directa lo que se ha de hacer en la iglesia. En una oportunidad dijo un hermano en una iglesia, que tenían que hacer 30 días de ayuno. Nadie hizo ayuno. No sé qué iba a pasar en esos 30 días de ayuno, que él iba a desatar una bendición y nadie quiso hacerlo. La iglesia no hizo caso.
Entonces no es problema de Dios o no es culpa de Dios de que lo que Él prometió para esos días no se cumpliera, porque la iglesia fue desobediente. Jeremías le dijo a Israel, al que quedó, al poquito de pueblo que quedó, no vayan a Egipto, porque allá van a morir a espada. Y dijo, tú eres un mentiroso. Y vamos, ahora para mayor castigo, te vamos a llevar a Egipto también. Porque siempre el ser humano tiende a desobedecer lo dado directamente por Dios. No aceptamos muchas veces eso. Y ahí hay un conflicto. Y los conflictos no se pueden permitir dentro de la iglesia cuando se tratan de autoridades. Ahora, la pastora me ha hablado mucho de aquí y para dar esta clase son refuerzos. Es para apoyar, no para sacar los trapitos a nadie. Pero voy a permitirme decir algo que ella me ha comentado. Que ella ha tenido marcas de Cristo, como estábamos hablando de la clase pasada, porque ella es mujer y dicen que las mujeres no pueden ser pastores. Ok, sacan la Biblia y todo lo demás. Yo lo acepto. Pero hay un pequeño detalle. Pequeñito. Dice que Aquila y Priscila le dijeron a Apolos, o lo orientaron a la verdad. Siento el frío que los pulmones me hacen. Parece que no estoy así el cansancio. Y Aquila y Priscila, si uno va a la Biblia griega o a la Biblia original, los textos originales, me dicen que eran apóstoles. Apóstoles, o sea, mucho más, peor pastorado. En rango superior que usted. Sí existen mujeres apóstoles. ¿Qué pasa? Es que el hombre ha sido tan necio que olvida la autoridad expuesta por Dios. Si la iglesia de Dios, que es la iglesia de Dios, la maneja Dios, y resulta de que yo soy pastor y me vuelvo santero, ¿qué va a hacer Dios? Pregunto, ¿qué va a hacer Dios? Pone otro. ¿Por qué pone otro? Porque el que está ahí no quiso aceptar. ¿Y cómo lo pone? Lo levanta el mismo pueblo. Lo levanta el mismo pueblo. Ok. ¿Pero por qué lo va a levantar el mismo pueblo? Si yo soy la autoridad, yo soy el brujo. O sea, yo era pastor, pero me convertí ahorita en brujo. Pierdo la autoridad. Y me sacan. ¿Pero por qué me sacan? No porque la iglesia quiso, sino que se va a la ley, a la autoridad establecida por Dios. Me dice que toda persona que se levante aquí, sacerdote, tiene que ser santo y alabar a Dios. Por consiguiente, yo no cumplo esas funciones, tengo que salir automáticamente. Ahora, ¿ustedes creen, por simple lógica, de que si Dios no quiere que mujeres sean pastoras, se permitan que mega iglesia, no esta, mega iglesia, la mujer sea la pastora? Ya no, Dios no lo hubiese sacado. ¿O es que todos en la iglesia son neófitos? Falta de conocimiento, no tienen revelación de Dios, no hay profeta, no hay nada. Y por consiguiente en una iglesia bruja, porque son practicantes del ocultismo. Y vamos a permitir que todavía sea una iglesia. Pero es que hay más de 10 iglesias donde las mujeres pastorean. Entonces es cuestión de preguntar al Espíritu Santo, ¿y qué pasa? Sí me voy a entender. ¿Qué pasa entonces? Porque si tu palabra me dice que solamente los hombres pueden hacerlo, ¿por qué una mujer pastora está pastoreando y la iglesia no se ha venido abajo? Sino que en vez de venirse abajo crece. Que si no, en vez de Dios desecharlo, es que entonces cuando le envían promesas y palabra y palabra, entonces ¿qué está pasando? O eres tú el que está loco o soy yo el que estoy loco. Uno de los dos tiene que estar loco. Por consiguiente, Dios dice en la Biblia que sea todo hombre mentiroso, más Dios veraz. Quiere decir que yo no tengo problema. Así de sencillo, sin mucha explicación. Ahora, ¿qué sucedió, pastora? Jesús dice en la Biblia que agarró a 12 discípulos, los escogió. Mateo y Marcos y Lucas también aparecen. Los escogió. Luego escogió a 70 más, van 82. Luego de esos 70, que eso los envió a predicar y ellos regresaron.
Ahora, a los primeros 12 se les dio autoridad para establecer la iglesia. A los 70 no se les dio esa autoridad, pero sí se les dio para que conformaran el equipo como tal. Luego muere uno de los 12. Bueno, no muere, se mata, se ahorca. Judas. Y dice el hecho que Pedro, por el Espíritu Santo, no fue por el Espíritu Santo, sino que él dijo, vamos a elegir a alguien que esté desde de los 70 que había, que venga y pase al grupo de los 12, de los que tienen autoridad. Y dice que el Espíritu Santo decidió por uno de ellos. Luego de eso vino el apóstol Pablo y Bernabé, que fueron elegidos por el Espíritu Santo. No los eligió Jesús, no los eligió el hombre, los eligió el Espíritu Santo, porque dice la Biblia en Hechos que dice claramente, apartadme a Pablo y a Bernabé que me son útiles para el ministerio. Y dice que la iglesia, los ancianos entendieron, los ungieron y los despidieron, es decir, los botaron de la iglesia, vayan a predicar. Y luego de que Pablo y Bernabé hicieron los primeros y el segundo viaje, en el segundo viaje tuvieron problemas y se dividieron y el evangelio se expandió más. Y luego Pablo, que fue el que escribió más notas, tuvo otro grupo de apóstoles a su alrededor, no con la autoridad para escribir una Biblia o mandar, sino para perfeccionar a la iglesia. Por ejemplo, si mi pastor fuera apóstol, que yo creo que sí, por los rasgos que tiene, las marcas, y me dan evidencia de que mis pastores son apóstoles, ellos nunca lo van a aceptar, y pues es algo que tienen ellos, pero tienen 40 años predicando el Evangelio, fueron los fundadores del Evangelio en el municipio Mara. Se le ha dicho de todo, sus hijas se apartaron del Evangelio, su familia toda su familia los desecharon. Llevan las marcas de Cristo por donde quiera y aún así con 70 y pico de años siguen predicando el Evangelio con la misma autoridad que cuando comenzaron. Eso me da pie para decir que tienen señales de un apostolado. ¿Entiendes? Entonces, si mi pastor dijera así, está bien, yo reconozco que soy un apóstol y voy a enviar a Edison a Colombia, no me envía como un evangelista sino como un misionero. Y la palabra misionero no aparece en la Biblia, aparece la palabra apóstol, que es un enviado. Entonces yo vengo a ser un apóstol de la iglesia Manaín, pero no con la autoridad del que tiene mi pastor, sino con una autoridad delegada por él para yo establecer iglesia, por colocar el ejemplo como lo hizo Timoteo, para instruir, exhortar y votar, para ungir, pero no para colocar nuevos dones. Eso lo tenía el principal. Es decir, que tenían cierto límite. Y había uno de ellos que no era de Pablo, sino que se llamaba Apolos, que era otro apóstol más. De hecho, se dice que el libro de Hebreos lo escribe Apolos por la elocuencia y por la forma de predicar de él. ¿Por qué yo me retiro un poquitico de acá y digo eso? Porque son autoridades que Dios da directamente por el Espíritu y por la palabra a la iglesia. Por ejemplo, mi hermano y yo compartimos en estos días y me dice de que él tiene el llamado pastoral. Yo no soy quien, ni la pastora es quien para decir que no lo tiene. Si muestra evidencia de pastorado, pastor. Si no muestra evidencia de pastor, no es pastor. A su tiempo el Señor sabrá en qué iglesia o mega iglesia lo va a colocar y en dónde, si es aquí en Colombia, si es fuera, no lo sabemos. Pero ya Él tiene una autoridad, tiene una autoridad delegada, que es lo que vamos a ver, momentánea. ¿Por qué? Porque hasta que no se le imponga mano, como hicieron con los apóstoles, Él no puede salir al ruedo. Porque si sale al ruedo antes de eso, se convierte en un desacato. Por consiguiente, Él acarrea una maldición y por consiguiente Dios tiene que castigarlo. En mi congregación han habido cientos de pastores, no, estoy mintiendo, varios pastores. Lo que pasa es que el maracucho tiende a exagerarlo todo, o sea, todo el exceso son pero extremadamente exagerados. Entonces, no es una mentira para nosotros, sino que, para nosotros no se convierte en mentira, sino que es una exageración. Varios pastores
que son pastores ahora de la iglesia, les dijeron, el pastor no puede ser pastor, yo soy pastor. Y como él no puede, o es él o soy yo, y como él no se va a hacer, yo me voy y fundo mi propia iglesia. Y son iglesias que están un poco malditas. Reconozco las autoridades que hay en esas iglesias. Reconozco y acepto hermanos que son de Dios y ministros de Dios. Pero no puedo reconocer una cabeza, una autoridad como tal. Porque reconocerlo para mí sería aceptar que él tenía razón y por eso salió como salió. Tienen iglesias grandes. Y no estoy diciendo que la iglesia está maldita, pero él está en desobediencia. Y siempre, hasta que no pida perdón, va a seguir en desobediencia. Uno de ellos, cuando entendió esto a profundidad, pastor, perdóname, me fui de su cobertura, me fui de aquí sin pensarlo, perdóname, me arrepiento de esto, ya yo soy pastor, pero necesito su perdón. El pastor le dijo, te perdono, y sigue adelante. La iglesia creció, porque se quitó una maldición. No era lo ideal era que saliera como yo salí. Cuando yo salí, si ustedes buscan en mi página de Facebook, la administración que hicieron los pastores conmigo, y acá nos dijeron, vamos a imponer manos, y ustedes salen al ministerio. Así es la manera que uno sale. Y muchos, centenares de personas, ahí sí puedo decir centenares de personas, me han dicho, ¿por qué no te vas ya a andar al ministerio? Si tú tienes el ministerio pastoral, ¿por qué no te vas a hacer pastor? ¿Por qué no fundas una iglesia? ¿Por qué no te vas a hacer una gira de maestro, de apóstol, de profeta? Y digo, no, porque es que los pastores no me han dicho que yo vaya. Yo tengo que todavía sujetarme a ellos. Y yo le dije, pastores, tengo este ministerio, está bien, tienes carta libre para ir a cualquier iglesia sin pedirme permiso. Y tenía, pero ¿qué pasaba? No me habían ungido. Y yo iba y sin embargo, pastor, voy a tal parte. Ok, anda. O yo voy, simplemente voy y luego que hago todo, le entrego un informe al pastor. Aquí tiene el informe de todo lo que yo he hecho. Antes que venga otro a decirle cosas que no son, yo se lo digo a usted. ¿Pero por qué lo hago? Porque me dio esa libertad de ir a predicar sin pedir permiso. Imagínense que la hermana, voy a colocar el ejemplo, que la hermana de repente la invite el hermano que es pastor de la iglesia X. Ay, hermano, me parece que usted predica bien, ¿puede predicar en la iglesia X? Ah, bueno, listo. Y va y predica y todo lo demás, chévere. Dios la respaldó, todo lo demás. Pero de repente el pastor Z le dice a la pastora, pastora, gracias, usted tiene una tremenda ministra. Bueno, gloria a Dios. Sí, ella predicó en tal parte, gracias. Predicó. Sí, predicó. Hubo derramamiento del Espíritu Santo, la gente se convirtió. Del Espíritu Santo la gente se convirtió. Hubo, las personas fueron sanadas. ¿Y quién fue esa hermana? No, la hermana Y fue la que dijo eso, la que fue. Ah, chévere. Ah, bueno, no, tranquila. Entonces, para pasar el mal rato, no está bien y todo lo demás. Y la hermana ni siquiera sabía que la hermana Y hacía todo eso. Pero entonces voy más allá. La hermana A, de la iglesia A, le dice a la hermana Y, hermana Y, para que usted vaya a mi iglesia también a predicar. Ah, bueno, si me utilizan la primera, me utilizan la segunda. Y ella va así, saber nada de ella. Y la persona se endemonia y plum, y le saca los demonios y todo lo demás. Y la predicación que da resulta de que es salida de su corazón. Entonces la pastora dice, ay, la iglesia de Natán practica una falsa enseñanza. Ah, en la iglesia de Natán son desobedientes, son gritones. Y la iglesia de Natán nada que ver. ¿Y quién arruinó a la iglesia de Natán? La hermana Y. Y no coloco la mano porque usted sabe que es cuestión de ejemplo. ¿Estamos claros en lo que estoy diciendo? Ahora, hay una autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que los representen y ejerzan una autoridad, que es lo que he venido diciendo. Por consiguiente, como autoridades delegadas, la autoridad impuesta directa es la pastora. Las autoridades delegadas son los que están a su mano, a su alrededor.
Pero esas autoridades delegadas a su vez no pueden hacer lo que se les dé la gana, sino que todo tiene que ser direccionado por la autoridad directa. Y el que no le guste la autoridad directa tiene dos opciones. Una, o se somete a la autoridad directa, o dos, no se rebela en contra de la autoridad directa, simplemente dice: pastora, no encajo aquí, me voy a otra iglesia. Gloria a Dios, váyase, amigo. Venga, oremos por usted para que el Señor le revele y todo lo demás, y vaya a otra iglesia donde usted se sienta cómodo, donde el Espíritu Santo trate con usted, y vaya. Ese es el deber ser. ¿Y qué pasó con la hermana W? No, la hermana W se fue para otra iglesia, porque no sé, ¿no? Y dijo que también, pastora, de que usted, no sé, que usted era muy egocéntrica, que le gustaba humillar a las personas. Y por allá está diciendo ese montón de cosas en la iglesia donde va. ¿Por qué? Porque no se sometió a la autoridad directa. Y déjeme decir una cosa: cuando la autoridad directa viene de parte de Dios, siempre la va a respaldar o lo va a respaldar. Tarde o temprano se sabe la verdad. ¿Y quién queda como mentiroso? La autoridad indirecta o delegada, perdón, que no se supo someter, sino que se rebeló contra la autoridad y ellos mismos acarrearon esa maldición. Allá en Venezuela es típico, es normal que las autoridades delegadas se rebelen contra los pastores, contra los ministros. Eso es algo cotidiano. Y está mal. Está mal. Porque si yo no quiero estar en una iglesia que no me gusta estar, o no me parece la doctrina que están dando, simplemente hablo con el pastor, no me gusta lo que estoy viendo, y antes de que yo a usted diga otra cosa que no es, yo prefiero retirarme. ¿Se acuerdan de David? Cuando agarró y le cortó un pedacito solamente de la capa. Ese comenzó a temblar, estaba así, casi que se orinaba. Y tenía todo, o sea, Dios se lo entregó en bandeja de plata y estaba casi que se orinaba. Y dijo: ¿cómo pude yo romper el manto sagrado del ungido de Dios? Y vaya que Saúl era su enemigo número uno y no tenía nada de presencia de Dios. Pero era la autoridad. Era lo que Dios había colocado allí. Y él tenía que respetarlo. Y él sabía que él iba a ser el rey. Pero él decía: no voy a ser rey porque yo quiero, es cuando Dios lo permita. ¿Vamos comprendiendo? Catherine, voy buscando pero pasa a la siguiente. Ok, les voy a dar un regalito de aquí de nosotros para ustedes, para que vayan saboreando algo. Se permite aquí, ya hablé con la pastora. En otra iglesia no se permite, por eso primero lo dice: pastora, ¿se permite esto? Niveles de autoridad. Mientras que mi hermana Catherine va haciendo eso, yo voy a hablar de eso. Niveles de autoridad. Existen 4 niveles, mejor dicho 5, pero yo lo coloco en 4 niveles de autoridad, que es el orden perfecto de Dios. Existe una autoridad familiar, existe la autoridad de Dios o la autoridad gubernamental, existe la autoridad eclesiástica y la autoridad en el trabajo. Y lo vamos a desglosar. En la autoridad familiar, quien tiene la auxocia mayor es el padre, luego viene la madre. Pero eso no significa de que, como yo hablaba la vez pasada, no es que la esposa va a ser sumisa y va a hacer esto, no. ¿Se acuerdan lo que yo dije aquí? De que la esposa se sujeta al esposo mientras que el esposo se sujeta a Cristo. Si el esposo no está sujeto a Cristo, ¿cómo pretende el esposo que la mujer se sujete? Ese es el orden establecido por Dios. Pero en el hogar, ellos dos tienen la misma autoridad con los hijos, solo que delante de la presencia de Dios, quien va a ser llamado a cuenta es el padre. Luego viene el hijo mayor, luego vienen los demás hijos. Por eso coloqué hijo número 2. Y de último, la mascota. ¿Y por qué coloco la mascota? Porque yo he conocido de hogares que están a punto de divorciarse por culpa de la mascota. Sí. Porque el chichi es la más bonita de la perrita más... No, Lupe, vamos a colocar a Lupe. Vamos a colocar con Lupe. Porque Lupe es la perrita, hermanos, los que están ahí. Lupe es la perrita de mi hermana Tatiana. Lupe es la consentida y todo. Y ahí me que le hagan algo a Lupe.
Y si el hijo mayor, qué sé yo, ordenó todo y Lupe hizo un desastre, Lupe no tiene la culpa, la tiene el hijo. Y si es el esposo quien ama a Lupe, más que a su esposa, todavía hay problema. Sí, hermano. Pasa. Increíblemente, pero pasa. O hay hijos que se van para otras partes, que me han comentado recientemente aquí en Colombia, que se han ido, no sé qué parte fue, pero me contaron de que se fueron a otra parte, y lo primero que hace el muchacho es, ¿cómo está el perrito? ¿Cómo está el perrito? El perrito es más importante que la familia. Y no es el orden establecido por Dios. El orden es padre, madre, hijos y mascota. Efesios 5:22 y Colosenses 3:4, para que lo puedan investigar más adelante. Luego, en el nivel de Dios, o en el nivel gubernamental, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son una sola persona, un solo ser, perdón, no es una persona, un solo ser. Y cada uno de ellos tiene funciones diferentes y uno al otro se respetan y se sujetan. ¿Qué quiere decir esto? Que ese es el ejemplo más vivo de todas las cosas. Quien pretende estar en el matrimonio sujeto, tiene que entender de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo Dios, se sujetan el uno al otro. Ahora, aquí entra lo gubernamental también. ¿Qué sucede? Está el presidente, el Consejo de Ministros y están ¿cómo le llama esto? Los que son directores de instituciones. Eso por un lado de la autoridad. Allá en Venezuela, no sé aquí en Colombia cuántos poderes hay, allá en Venezuela hay 5 poderes. Está el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder moral y el CNE, electoral. Son 5. Y los 5 son un engranaje, es decir, en orden jerárquico están así. Quien tiene mayor autoridad es el poder judicial, que es el que decide sobre todas las leyes. Pero el Poder Judicial no puede decir, ay, no, porque no me gusta, y te voy a sacar o te voy a colocar. No, el Poder Judicial se somete al poder legislativo, que son los diputados. Los diputados son los que eligen a los jueces o a todo el Poder Judicial. Pero los diputados o el Poder Legislativo no se elige a sí mismo, sino que lo elige el Consejo Electoral, es decir, el Poder Electoral. Y el poder electoral está sujeto a todos los poderes, pero él es el quien determina quién se sube en los poderes y quiénes no. Y el poder ejecutivo, que es el presidente, se sujeta al poder legislativo y al poder judicial y al poder moral. Que el poder moral es el que no necesita pasar por ningún lado, te destituye por ser corrupto. Y allí no hay vuelta atrás. Ahí no va que luego el juez dice, no, está revocado. No, es el poder moral que tiene esa autoridad. Pero para destituir a un gobernador, esos son muchos requisitos. Pero ¿por qué lo menciono? Porque es un engranaje. El poder moral no le puede decir al poder ejecutivo que no lo necesita, porque se necesitan, todos se necesitan a la vez. En la iglesia todos nos necesitamos a la vez. El pastor necesita de la oveja que limpia, como la oveja que limpia necesita de que alguien tenga un liderazgo. ¿Vamos bien? Ok. En la iglesia está el pastor o el apóstol, luego viene la junta directiva, luego vienen los ministros, los líderes y los miembros de la iglesia. Ahora, los ministros que están en el tercer lugar pasan al primer lugar de una manera, como decir, aquí, pero al ladito. ¿Por qué? Porque Dios le va a llamar a la cuenta, son a los ministros. Como yo lo compartí con mi hermano, contigo lo compartía. De que, por ejemplo, si Tati, ¿tú eres qué? ¿Presidente de qué? De niños y de jóvenes, ok. Ella va a ser llamada a cuenta tarde o temprano a la presencia de Dios. Pero si Tati, por decirte, no sé, se le ocurrió no seguir en la junta directiva de los jóvenes, no hay problema. Dios va a llamar a la pastora a cuenta, porque ella es la cabeza de él. Porque el ministerio de líderes de jóvenes no son puestas por Dios, sino que es una autoridad delegada por la autoridad
principal o por autoridad directa. Entonces Dios va a llamar siempre a alguien superior. Está rico, ¿verdad? Ok, listo. No quedó para mí, ¿verdad? Ok, no hay problema. No. Bueno, está bien. Por consiguiente, los ministros, ¿quiénes son ministros aquí? Solamente usted. Ok, es necesario también avanzar en ese tema. Pero cuando ustedes sean futuros ministros, ustedes tienen mucha responsabilidad en la iglesia. Yo en la iglesia hermana tengo una responsabilidad terrible. Se los digo, terrible. Porque me creí el cuento y lo creo hasta los sótanos de que yo soy responsable de lo que pasa en la iglesia. No es que el pastor es responsable, sí, pero yo también soy corresponsable. Por la investidura que tengo, que el Señor me dio, que la iglesia la aprobó y que todos reconocen como tal. Y los frutos que yo doy me dicen que tengo esa autoridad. Entonces yo, gracias mamita, eso, ella no le gusta. Sí, Ok, gracias, con permiso. Ok, listo. Me la como al final, porque ya veo que no. En el trabajo está el dueño o el jefe, los gerentes, que también son empleados, y los empleados. Si tú quieres que te vaya bien en el trabajo, tienes que aprender a diferenciar entre el amigo del jefe y el jefe como jefe. Tenemos que saber diferenciar. El jefe como jefe, por muy amiguito que tú seas del jefe, te tiene que gustar o te tiene que regañar. Porque son negocios, o como dicen allá, negocios son negocios y amistad es amistad. Tenemos que saber diferenciar esos niveles de autoridad. Abajo les dejé, sí se ven, ¿no? los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos este orden de Dios, entonces estamos bajo esos niveles de autoridad, llega automáticamente para nosotros una bendición. ¿Cuál es esa bendición? Que todas las cosas nos salen bien. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Pero cuando yo amo a Dios, me sujeto a lo que Dios colocó en la tierra. Porque ¿cómo voy a amar a Dios si no lo veo? Alguien me tiene que enseñar a amar a Dios. Alguien me tiene que decir a mí cómo tengo que andar para andar bien con Dios. ¿Y quiénes lo van a hacer? Allá, a nivel de iglesia, son los que lo van a hacer. Pero todos, de una manera u otra, somos responsables y corresponsables de lo que suceda en la iglesia natal. Todos, absolutamente todos. Hasta yo, si yo me quedo callado y no digo algo de esto, soy responsable de lo que pueda pasar en el futuro. Porque a lo mejor algunos de ustedes dirán, yo no lo sabía, es primera vez. No te era contado como pecado, pero ahora que lo conoces ya es pecado para ti. O sea que si lo practicas ya se te convierte en un pecado porque conociste la ley. Pablo habla de la ley, dice de que yo conocí el pecado por la ley, no por eso la ley deja de ser bueno. Pero antes de yo conocer la ley yo hacía las cosas y para mí no eran pecado. Ahora que la conozco y que sé la verdad, ya me es pecado. Pobre de mí, líbrame, voy a decir por allí el texto. Siguiente. Ahora vamos a hablar de liderazgo. Pero antes de hablar de liderazgo, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Yo prometí la semana pasada que había 104 preguntas, aunque al final díganlo. No, pero con respecto a esta. Sí, es en la autoridad delegada, directa y delegada, ¿sí? Uh-huh. Son dos. Sí. Puede pasar, por ejemplo, el caso de mi pastor. Su merced tiene una autoridad delegada. Delegada. ¿Sí? Pero cuando pase lo que su merced haya estado hablando de que usted no sé, hasta para otro país, inició todo el proceso, en algún momento puede convertirse tu autoridad en directa. Por supuesto. Sí. ¿O siempre va a ser delegada? No, se convierte en directo. ¿Por qué? Porque mis pastores me envían y ellos no pueden estar aquí. Entonces yo soy un representante de ellos. Yo soy un representante de la iglesia Manaín aquí, como tal. La pastora entendió esa autoridad
y la aceptó, pero yo a su vez me sujeto a la autoridad de ella. En este momento mi pastor es mi hermana, mi pastora María. ¿Por qué? Porque es la autoridad a la cual yo, aún siendo no de esta iglesia, tengo que sujetarme. Pero yo tengo una autoridad directa por el Espíritu Santo, porque de otra manera, ¿cómo los pastores van a decir haz esto y a lo otro? Los pastores no me han dicho, mis pastores principales no me han dicho qué temas dar. Me lo dice el Espíritu Santo. Y también los pastores dicen, mira, necesito que me hable de estos temas, pero ella no me dice a mí cómo debo darlo y dónde debo darlo. Más bien, yo me he atrevido a decirle antes de empezar aquí, pastora, mire, observe, que le falta, todo bien, gloria a Dios por eso. Es como una sucursal. Es como una sucursal, pero yo tengo autoridad directa por el Espíritu Santo. Se convierte en una autoridad directa porque no estoy cerca de la autoridad delegada. Ejemplo, que la pastora usted lo encomiende para, no sé, no conozco, Antioquia, ya, Antioquia, a pastorear allá, a hacer algo allá, X. Usted tiene una autoridad delegada por la pastora y por la iglesia. Usted va. Pero allá usted no puede llamar a la pastora y decirle, pastora, mire, aquí hay una persona que está endemoniada. ¿Será que no puedo sacar el demonio? Tienes una autoridad delegada por ella. Pero entonces también tienes una autoridad directa porque Dios te va a respaldar a ti. Ya no te respalda la pastora porque no está presente, pero te respalda el Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia, se sujetan a ti. Y da fruto. ¿Por qué? Porque tienes una autoridad tal que se convirtió en ese momento en una autoridad directa. Por ejemplo, el caso de Luis Palau ayer, yo no lo sabía. Luis Palau no es pastor. Tantos años conociendo a Luis Palau y me enteré que Luis Palau no es pastor. Que Luis Palau es anciano en una iglesia y que está sujeto a su... Luis Palau, o sea, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Luis Palau, que ha inundado el evangelio a nivel mundial. Es anciano en una iglesia. No solamente él, sino que toda su familia son ancianos y la mamá, la esposa de Luis Palau enseña a las damas. Eso me habla bien claro de una autoridad delegada y una autoridad establecida por Dios directamente. Y la otra era que no me quedó claro porque nunca había visto el modelo, de que está el pastor, ministros. No sé qué hace una directiva, un ministro. Hasta esos dos no los conocíamos. Perfecto. No sé cuál es la diferencia. En las iglesias se utiliza el pastor o el apóstol, el principal, o sea, los que son mandados para pastorear. Sí, ese sí. Luego viene una junta directiva. Esa junta directiva está colocada por personas de la iglesia que tienen que ver con la parte administrativa de la iglesia. Pago de nómina, secretario y todo eso, y ellos deciden quiénes son los que van a estar a cargo o quién va a ser presidente de jóvenes, de damas, de caballeros. Ellos deciden eso. ¿Por qué? Porque es la autoridad máxima por ellos y son los que deciden también si el pastor en todo caso debe salir del pastorado o no. Ellos consultan y dicen, nos parece a nosotros por el espíritu de que Edison Juez está en pecado y por consiguiente ese pecado de adulterio, porque es el que siempre se saca, no puede pastorear más. Convocan a la iglesia entiende el llamado y sale el pastor. Pero aún, como es una asamblea, si la iglesia dice, no, ustedes están equivocados, no puede ser, se sujetan. ¿Sí me entiendes allí? Y lo otro es los ministros, que ya hemos hablado, y los líderes, como tal. Aquí en la iglesia no funciona este modelo. Simplemente está el pastor y luego vienen los líderes. La diferencia exacta entre un ministro y un líder, ¿cuál es? Entre un ministro y un líder. Los ministros son 5. Apóstol, evangelista, profeta, evangelista, maestro, pastor y maestro. Los líderes no tienen necesariamente que tener esos títulos, sino que simplemente son líderes porque, eso es lo que vamos a ver ahora, porque son natos, porque tienen capacidades para liderar, pero no están llamados a un ministerio. Por ejemplo, yo fui pastor de jóvenes o líder de jóvenes desde los 11 años. Y tuve que ministrar muchas veces, pero era líder, no era ministro. A los 18 años, el Señor, a los 15, mejor dicho, yo te conocí a los 18, ¿no? A los 18, cuando conocí a mi pastora, allí también entró en mí un liderazgo mayor. Y ya dejé de ser el líder para convertirme en el maestro como ministro.
¿Por qué? Porque todas las evidencias decían que yo era maestro. Años después, el Señor me da el ministerio profético. Y me lo da de una manera sobrenatural que un día esto se lo voy a contar antes de irme, cómo vino ese ministerio. Y hace 5 años atrás el Señor me llamó al ministerio pastoral, pero yo no lo he querido aceptar, nunca lo quise aceptar. Eso yo decía, no, déjame como profeta y como maestro, pero pastor, jamás. Eso de estar en una iglesia ahí todos los días, eso no va conmigo, no me identifico. Pero me pasó lo que le pasó a Jeremías, me sedujo tanto el ministerio. Y por arte de magia, el pastor, en vez de sacarme para otra parte del liderazgo, me metió a su grupo íntimo. Entonces me convertí en pastor, pero sin saberlo y sin querer. Hasta que yo hablé con los pastores y dije, pastor, definitivamente soy pastor. Ese día mi pastor lloró, que nunca llora. Ese día mi pastora lloró, que siempre llora. Y me dijeron, entendemos, te había tardado, pero era el momento que tú decidieras. ¿Te acuerdas lo que compartimos? Fue mi decisión de decirle a los pastores. Cuando yo le dije eso, vamos a ungirte. Tuve que esperar 3 meses para que me ungieran. Y luego un domingo vamos a ungir al hermano, no solamente a él, sino a todos, incluso a los pastores también. Entonces tuve el privilegio de ungir a mis pastores. Porque mis pastores con 40 años nunca lo ungieron, porque hace 40 años no entendían esos niveles de autoridad. Y entonces, como él lo entiende ahora, dice, yo nunca fui ungido. Y fíjense una cosa, cuando primero me ungen mis pastores, me ungen. Luego dice, el quien tenga mayor autoridad en la iglesia debe de ungirme. En este caso es la profeta Mercedes y mi persona, porque somos los ministros más altos en el rango. Los ungimos a ellos. ¿Y saben qué sucedió? La iglesia está creciendo. Yo salí, la profeta Mercedes ya va a salir, creo que a finales de este año también, viene para acá, para Colombia, a fundar iglesia. 2 líderes de la iglesia, mano derecha del pastor, ya los pastores los apartaron para pastorear en Colombia cuando establezca la hermana Mercedes la sede. Y ella sigue su nivel como apostólico y de fundar más iglesias. Pero eso nunca se había logrado en 40 años. ¿Por qué? Porque nadie había sido ungido. Hasta que entendimos los niveles de autoridad. ¿Comprendido? Perfecto. Vamos ahora a la siguiente. El liderazgo, principio de un ministerio en el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque todo líder, cuando es líder, es el principio para ejercer un ministerio, pero para ejercer ese ministerio tiene que servir. El líder que no, y ahora sí podemos hablar, porque como no hay, aquí sí vamos a hablar bien, como son líderes, el rasgo principal de un líder debe ser un servidor, un sirviente. Y esa palabra sirviente no nos gusta. Yo por muchos años serví. Y a mí ahorita estoy en una etapa que no me gusta, o sea, sí me gusta, pero no me gusta. Mejor dicho, tengo sentimientos encontrados. Vamos a colocar esa palabra. Porque me acostumbré durante tantos años a servir, que ahora cuando me sirven a mí me siento extraño. Me acostumbré tanto, pero tanto a servir, en lo más mínimo servía, que ahora que me sirven, que la pastora me da un plato, toma esto para acá, pon acá, yo me siento extraño. Y allá en los centros donde yo venía, no me dejaban hacer nada. O sea, lo tuyo es el ministerio y nosotros te servimos. Nos asignaron 2 personas, casi que de las 24 horas, pues, para que estuviesen pendientes de nosotros, al servicio. Y esos hermanos con amor lo hacían, pero con un amor que, Dios mío, dejaron sus casas, sus padres, todos por servirnos a nosotros. Es algo que yo no estaba acostumbrado, yo era siempre al revés. Entonces, cuando uno sirve a las masas, se convierte en un candidato perfecto para un ministerio. ¿Por qué? Porque nuestro carácter es probado en el servicio. Porque déjenme decirle una cosa, si ustedes no soportan ser líderes, menos van a soportar ser ministros. Vuelvo y repito, si ustedes no soportan ser un líder, así de simple, si la pastora les dice a ustedes, no sé, todos ustedes hoy se van a quitar los zapatos y van a entrar descalzos, así como el frío. Si ustedes no aprenden a someterse a eso, difícilmente van a poder ejercer un ministerio. Porque la demanda es mayor en el ministerio que en el liderazgo. El liderazgo yo no tengo la culpa, bueno, renuncio y ya, que se encargue otro. En el ministerio no. En
en el ministerio tú no puedes renunciar. En el ministerio tú tienes que andar y cuando sea la voluntad de Dios por enfermedad o porque te tienes que dedicar algún tiempo a otra cosa, te separas del ministerio momentáneamente. O mejor dicho, queda como durmiendo. Pero igual Dios te va a llamar a cuenta. ¿Sí me entienden? Siguiente. Ahora, el líder es la acción de influenciar o servir a otros en base a los intereses de Cristo en su vida, a fin de que puedan cumplir con los propósitos de Dios para y a través de ellos. El líder es un sirviente. El líder moldea, instruye, evalúa, confronta, ejercita, libera y exhorta. ¿Se sienten identificados con alguno de esos? Digan amén o no amén. Amén. Ok, el resto dijo no amén. Okay. Siéntanse. Si ustedes no se sienten identificados, el líder tiene que cumplir con eso. Tiene que ser un moldeador. El moldeador es aquel que rompe el molde y hace otro. Y se lo dice a alguien que no conoce mucho de molde, pero he visto a mi hermano en la herrería hacer molde. Y los moldes cuando se hacen, no se hacen al derecho, sino que se hacen al revés. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, si yo quiero hacer esta Biblia, el molde para esta Biblia es al revés. Porque cuando yo coloco aquí la base y la quito, sale al derecho. Quiere decir que el moldeador o el líder que le da de moldear no tiene que seguir pasos rutinarios. No tiene que seguir la tendencia de todos los líderes, sino que tiene que ser al revés. Y saben una cosa, el líder es lo más feo. Los moldes son horribles, pero lo que sale del molde es una elegancia. Ustedes tienen que ser feos. A la gente no tiene que agradarle ser líder. Ni tiene que decir, ay, como yo soy líder, o sea, venga para acá. El líder tiene que soportar golpes. Así como el que tiene el molde soporta los golpes. Necesita obligatoriamente. El líder necesita evaluar. Tati, por ejemplo, es una evaluadora. Ya me he dado cuenta. Ella siempre está evaluando. Aquí, allá, acá. Es una evaluadora. Necesita confrontar. Si el líder no confronta a la iglesia, a los miembros, no confronta a lo que está alrededor, entonces no es líder. Usted busca en el diccionario o en cualquier parte, definición de líder, dice, es alguien que tiene seguidores. Para Dios no es alguien que tiene seguidores. Para Dios es alguien que va a servir. El líder no tiene seguidores. El líder cristiano no tiene seguidores. El líder cristiano va a servir. Es al revés, como el molde. Y busquen en Google, se los aseguro que va a decir líder, aquella persona que tiene seguidores. Y entonces está el líder nato, el líder no sé qué cosa, todo lo demás. Pero para Dios no existe eso. Para Dios existe una persona que en el corazón de Dios dice, va a ser líder, y en esa persona hay algo que dice, necesito hacer algo para la obra de Dios. Voy a limpiar el templo sin que nadie me mate. Voy a ponerme atrás para que nadie, aunque nadie me diga. Si aquí hay dos, he visto que hay dos personas que se encargan. Bueno, de todas formas yo me voy a colocar por acá atrás, porque si hay alguien, por decirte, un drogadito que viene alzado y todo lo demás, yo estoy ahí, me meto un gancho, pum, y lo tumbo. Listo. Así piensa un líder. Por ejemplo, cuando yo era líder de la iglesia, tenía un odio, pero de esos santos, que los niños les diera orinitis, porque salían todos en fila indio. Y entonces la puerta de allá es de vidrio, y ¡plac, plac, plac, plac! Y el pastor lo avisó, alguien que se coloque allá atrás para que no dejen pasar a los niños. Como nadie se paraba, yo tengo tranquilita ahí. Y me colocaba entonces en medio de como decir, si me colocara en medio de la puerta. Y para cómo cruzaba las piernas. Y me colocaba así. Salir, orinate. No te metes a orinate ahí en el piso, pero aquí no te allá no vas a salir. Y descubrí de que todos se volvían a su lugar y nadie se orinaba. Entonces entendí de que simplemente es una distracción. Pero ¿cómo lo entendí? Cuando comencé a servir. En algo que no me dijeron que lo hiciera, pero era mi celo tan vivo a las cosas de Dios que yo decidí hacerlo. Chévere. ¿Sabes qué chévere, verdad? Sí. Okay. Siguiente.
Primera de Timoteo 3 dice así: palabra fiel, si alguno anhela el obispado o pastorado o liderazgo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los que afuera, es decir, los mundanos, para que no caigan en descrédito y en lazos del diablo. Y la imagen dice 19 características de un líder cristiano, que es todo lo que menciona ahí. Ahora, de todo eso yo compartí con la pastora algo que me llamó, dice que gobierne bien su casa, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo pretende gobernar las cosas de Dios? Y siempre sacan ese texto cuando los pastores tienen problemas. ¿Por qué defiendo tanto a los pastores? No porque yo también sea pastor, bueno, no sino porque es una autoridad directa por Dios. Y cuando las autoridades son directas por Dios, es como una mata de mango que le caen a palo. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir esa partecita? Que gobierne bien su casa. ¿Se acuerda cuando la clase pasada yo hablé de sujeción? Que sujeción no es una obligación, sino es un deber. De que mi esposa Catherine se somete a mí o se sujeta a mí por un deber bíblico. Pero ella se somete a mí porque ve un ejemplo en mí, porque yo me someto a Cristo. Si ella no viera ese ejemplo, yo no le puedo decir sométete a mi autoridad, porque yo no le estoy dando algo. Ahora, ¿qué pasa? En la iglesia, yo soy papá, por un ejemplo, voy a colocar a Jeremy, mi sobrino, que es como mi hijo también. Yo lo instruyo, que realmente lo instruyo, le doy toda la parte bíblica, lo corrijo, lo exhorto, tengo autoridad sobre él. Pero llega un momento determinado, y él está sujeto a nosotros, pero llega un momento determinado que él dice, ¿saben una cosa? Yo no quiero seguir el evangelio. Entonces me dice, resulta de que, voy a colocar el ejemplo, resulta de que me gustan los hombres. Como me gustan los hombres, no quiero estar ahí. Por supuesto, para nosotros va a ser un impacto terrible. ¿Qué van a decir la iglesia? Tengo un hijo de él. Los vecinos, ¿qué van a decir? Entonces la iglesia lo primero que saca es 1 Timoteo 3. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Debo de irme de la iglesia. No puedo seguir. Es lo primero que un pastor dice. Pero fue culpa del pastor, o de mi persona en este caso, de que mi hijo se volviera gay. Él estaba sometido a mí, pero él decidió no someterse a mi autoridad. Por consiguiente, acarreó una maldición, no de parte de mí como padre, sino de Dios, porque se rebeló contra la autoridad superior. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás. Ahí. Se le olvidó el orden familiar y no quiso obedecer ni a la madre ni al padre, sino que es por su propio mérito. Dale más atrás. Dale más atrás. Dale. Ahí. Dice, de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Se resistió a mí. Por consiguiente, Dios lo condena, porque es un pecador. Ahora vete al principio donde estábamos nosotros. ¿Sí me comprende? Entonces, no es culpa mía de que eso haya pasado. Tomó su decisión de seguir su camino. Por consiguiente, no la otra anterior. Allí, por consiguiente, esa partecita que no sabe gobernar bien su casa no aplica. Ahora, coloco un segundo ejemplo con el mismo sobrino mío. Yo le dejo a mi sobrino que haga lo que quiera, que vea televisión lo que quiera, que vea la pornografía que quiera ver, que quiera venir con sus amigotes y que se emborrache.
que se pierde y se regresa al día siguiente y ¿qué pasó? O vamos a colocarlo más cristiano, de que de repente la pastora dice, no, vamos a un congreso de jóvenes y sin pedirle permiso se va. Ahí aplica, no sabe gobernar su casa, porque no ejerce una autoridad, y quien no ejerce una autoridad se desvía. ¿Se acuerdan la clase de ayer? Que sin autoridad profética el pueblo se desvía. Se desvió. Entonces yo allí, la iglesia sí me puede decir a mí, como pastor o como líder, tú no sabes gobernar tu casa, porque tú no has ejercido una autoridad sobre tus hijos. Por consiguiente, la maldición de Dios hacia esas personas no es válida. Es decir, Dios no los maldice, sino que yo mismo dejé que se perdieran. Entonces yo tengo una responsabilidad con Dios y Dios me llama a cuenta. ¿Comprende bien esa palabra correctamente? Perfecto, sigamos entonces. El líder no es ser el amo. El líder no se puede enseñorear, no puede menospreciar, no puede evitar a la persona, no amenaza, no sirve, no hace las cosas por mejor dicho, compite, manipula y controla. Como yo soy el líder aquí, yo tengo que, no sé, manipularlo a todos. Yo vi que conocí la iglesia que dicen, si tú no vienes al ayuno, te vas al infierno. Y por supuesto, yo como oveja temerosa de Dios, que no quiero perderme en las llamas del fuego, voy, pero no voy por un corazón dispuesto, sino porque alguien me está manipulando. Se rieron, quiere decir que eso no pasa aquí, gloria a Dios por eso, pero sí hay iglesias que pasa, que manipulan de esa manera, que sacan textos bíblicos, los descontextualizan y hacen con ese texto bíblico una ruina para la iglesia. Muchas iglesias arruinadas por líderes ineptos que no saben gobernar, no saben ser liderados, porque entonces se creen allí, porque es que lo que pasa es que lo que yo hago tengo mucho llamado, y se olvidó que no era la cantidad de gente que tienes alrededor, sino que tú te tienes que dar la vuelta y como Jesús hizo, limpiarle los pies. Amén. Amén. En esta parte casi no me quiero meter, porque todo el mundo sabe muy bien eso, de que como cristianos nosotros no podemos enseñorearnos, no podemos manipular ni amenazar tampoco. Amén. Y dígame si me vieron en una discoteca, ni se te ocurra decirle al pastor, porque las llamas del fuego caen sobre ti. Acuérdate lo que dice la Biblia, que yo soy una autoridad superior, y el que en mí se revela, se resiste y acarrea una maldición, se la aplica. Entonces el hermano que realmente ama a Dios y es temeroso de Dios dice, no, yo no lo caigo yo, porque es una autoridad. Que se encarga otra autoridad. Manipulación. Síganme. Ok, el propósito de Dios para los seguidores es que crezcan a la semejanza de Cristo, y el líder es uno de sus instrumentos más importantes para guiar a los seguidores a volver más y más como Cristo. Siguiente, el propósito de Dios a través de los seguidores es participar con Él en cumplir la gran comisión de acuerdo con sus dones y oportunidades. Un líder no quiere hacer todo lo que hay dentro de la iglesia. Todo líder tiene que ser un evangelista. Y no necesariamente ser evangelista de ministerio, sino cumplir la gran comisión. La gran comisión no es para los evangelistas, ojo. Los evangelistas es un nivel superior, es decir, que es más ordenado. La gran comisión es ir por todo el mundo y predicarle a toda criatura. Eso es nuestra obligación de ver. Nuestro enfoque tiene que ser siempre predicar, 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 predicar. Si la iglesia se sumerge simplemente en hacer actividades dentro de la iglesia, cerrada la puerta, estamos perdiendo la oportunidad más importante de predicarle a alguien que realmente lo necesita. Si la iglesia se divide, solamente se pasa el tiempo en show aquí, ¿cómo se llama? En buena música, en buena palabra suave y todo lo demás, perdimos el tiempo. Perdimos el tiempo. Porque tú vienes aquí a la iglesia no es que te digan cosas bonitas, sino que te digan la verdad, y la verdad duele. Tú no vienes aquí a perder el tiempo, porque tu tiempo es valioso. Por consiguiente, exígele a la iglesia, como miembro, de que no te pongan
no te diviertan, sino que te digan la verdad, que te duela la verdad, que te incomode. Cuando algo te incomoda, vas por buen camino. Pero cuando tú te sientes como chéverísimo, preocúpate, porque no estás siendo alimentado bien. Jesús se lo dijo a los discípulos: ¿qué? ¿Te quieres ir también? Para decirte la verdad enseguida. Ay, no, Señor, no, ¿de aquí iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Ah, ok, pila pues. Porque se le revelaron, le dieron palabras duras. Y Jesús no vino: ay, pobrecito, sabes que yo te amo, tienes que aceptar mi corazoncito. Jesús no le dijo eso. Le dijo: arrepiéntete, o si no, las llamas del infierno están expuestas. Fue duro. Fue duro. Ahora no vayan a hacer, vuelvo, lo repito, a lo anterior, a la manipulación. Si no te conviertes, te vas para el infierno, mundano, pecador. No te me acerques a mí, porque soy santo y tú eres pecador. No estamos hablando de ese tema. Estamos hablando de predicar a Jesús. Y como yo compartía con la pastora esta mañana, un Jesús cochino. Es lo que tenemos que predicar. Porque ese que es Jesús que agarre y escupa en la tierra, que luego agarre sus manitos y las ensucie con su saliva en la tierra y llega al lodo como un bebé, y para cómo se lo coloque, y el otro también que se deja colocar las cosas en el lodo, empezaron a hablar que es bien cochino. En nuestra actualidad es alguien bien cochino. Y si dice: no, es que era así, entonces me permiten por favor hacer un poquito de barro y hacer lo mismo que Jesús hizo. A ver si ustedes me van a decir dale, pónmelo aquí. No lo van a hacer. Eso no, chicos. Entendemos las circunstancias porque eso era lo que le rodeaba a Jesús. Y lo que rodeaba a Jesús tenía que hacerlo. Hoy en día, por ejemplo, agarramos aquí, hay alguien enfermo, en el nombre de Jesús se sana. Fulano de tal está enfermo, en el nombre de Jesús se sana. Porque tenemos la tecnología, es lo que tenemos a la mano. Yo he tenido que, mira, la pastora es testigo. Le he dado profecía y le he tenido que ministrar escribiéndole por el chat. Porque es lo que Dios me ha dado en ese momento. En ese momento lo que había era barro. ¿Sí me comprenden? Perfecto, ok. El líder se enfoca tanto en lo funcional como en lo fundamental. Como en lo fundamental en la vida de los seguidores. Lo funcional se refiere a las tareas asignadas a los seguidores y su competencia a la luz de los dones, conocimiento y habilidades desarrolladas. Se refiere a las capacidades de los seguidores. Ustedes como líderes, a los miembros de la iglesia, ustedes tienen que asignarles algo. No es que el líder va a limpiar todo. No es que el líder se va a matar y es el último en irse. Porque resulta de que tiene una iglesia aquí que dice: ya terminamos, pero no. Asígnenles tareas. Porque cuando tú le asignas tareas a los miembros de la iglesia, se sienten identificados y dicen: me toman en cuenta. No soy un líder, pero me están tomando en cuenta, aunque sea para limpiar esto, para mover la caja. Mi hermanito, por favor, ¿me puede agarrar el aceite y me lo puede traer? Utilícenlo. A veces nosotros no tomamos el papel del líder tan fuerte, y lo digo por mi experiencia, que nos olvidamos de que hay otra iglesia grande que puede hacerlo, entonces tengo que hacerlo todo yo. Porque es que si no lo hago yo no funciona. Y puede ser que sea así, que si yo no lo hago no va a funcionar, porque la idea está en mi cabeza y todo. Pero es que si yo no aprendo como líder a delegar funciones, jamás y nunca voy a ser ministro. Porque el ministro tiene que dejar el liderazgo. Yo como ministro ya yo dejé el liderazgo, ya yo no soy líder de nada. Ya dejé de ser líder. Y ahora que yo llegue allá, no sé si ser líder, voy a hacer si pertenecer al grupo de alabanza, porque ya no me mueve esos intereses. Ya me siento de que ya yo no necesito estar allí. ¿Por qué? Porque estoy ahora en una posición de mayor responsabilidad. Pero si tú quieres ser un ministro eficaz, que quieres salir a la calle a predicar, tienes que ser un buen líder, y el buen líder sabe delegar funciones. Deleguen funciones. Porque si no, le va a pasar lo mismo que Moisés. Moisés estaba lleno de canas, y no precisamente por la gloria de Dios, sino por tanto problema que tenía encima. Por problemas tontos. Lo que pasa es que Catherine me miró mal pastora, Catherine me miró mal, pastora, yo no sé qué hacer. Tiene 2 días que no me habla. Bobadas. Son bobadas. Entonces la pastora, bueno, vamos a hablar. No, es que ese no es la oración, pastora, es que tiene que ir allá y ministrarle.
estupideces. Me disculpan la palabra si aquí es grosero, pero eso son estupideces. Si yo tengo un conflicto, bueno, voy a ir primero a mi líder superior. Si es de caballero, bueno, mira, mi hermano Juan Carlos, tengo un problema en mi matrimonio, me está pasando esto, no sé qué hacer. Antes de ir a la pastora, y que el Señor no lo permite, yo sé que nunca lo va a hacer. Catherine me está pegando cacho con un hombre, no sé qué hacer. Y no solamente uno, sino son 4. Que van alrededor de él. Entonces ya un momento dice, bueno hermano, yo no tengo la capacidad como líder, porque ya hay temas demoníacos y otras cosas. Gracias por escucharme. Yo te voy a llevar aquí a los pastores para que solucionemos este problema. Pastora, amigo, aquí lo traigo porque pasa esto y esto. Porque a lo mejor yo me da tanta pena, vergüenza, no es mujer, entonces que yo le voy a decir eso, no. ¿Qué sucede? Cuando él, como líder, me dice, vamos, él está asumiendo una responsabilidad conmigo. Le dice, pastora, está sucediendo esto. Pasó esto, esto y esto. Él le va a contar, si usted quiere que yo esté aquí, gloria a Dios, si no, yo me retiro, pero ya no es competencia mía porque se pasa de mis capacidades y mi autoridad. Y ya la pastora como tal hace. Pero porque me puse brava con Catherine que tengo que ir aquí a la pastora. Tengo que llamar a las 11 y 12 de la mañana del mediodía, de la madrugada, para decirle que la perrita Lupe se orinó y fue culpa por Catherine, porque no la quiso sacar. No se puede, hermano. Pero para que la iglesia haga eso, aprenda a hacer eso, los líderes tienen que aprender a delegar y que los miembros confíen en los líderes. Y para que los miembros confíen en los líderes, uno tiene que ser papel de payaso. Por eso a mí no me da pena vestirme de payaso. No me da pena. Y si tengo que tirarme como un niño, yo lo hago. Porque yo necesito que la iglesia me vea a mí con confianza. Que si soy capaz de colocar un papel, un traje de payaso, soy capaz de escuchar cuánta locura se ocurra. Porque es que sacan unas ideas, o sea, son por eso es que dice la Biblia, no dice la Biblia, dice la gente de que cada persona es un mundo. Que claro, en su mundo se ahoga, se están ahogando, pero para otros se está ahogando un vaso de agua. Pero en ese momento, ese vaso de agua es su mundo. Y cada líder debe entenderlo. Y a mí me ha tocado, y yo sé que a muchos de ustedes también les ha tocado, escuchar a alguien cuando tú no quieres escuchar. Con lo que estás cansado, o tienes un problema tan grande, o resulta que el problema que tienes es peor, o similar, y tienes que escuchar. Ay, pensé que había algo para ir a tratar. Y el líder tiene que hacer ese papel de payaso. Reír cuando quiere llorar o gritar, por amor a la obra. ¿Cuántos me entienden lo que quiero decir con eso de payaso? ¿Bien? Sí. Perfecto. Lo fundamental se refiere al carácter de los seguidores, al centro de la esencia. Estoy leyendo mal, perdón. Lo fundamental se refiere al carácter de los seguidores, al centro de la esencia, su ser en... Lo que pasa es que se me están uniendo las letras terriblemente. De su ser en el que todos verdaderamente se apoyan. Ok, se mueven las letras. Debe ser un poco cansado. ¿A qué me refiero? Tati, por favor. ¿Dónde está la esposa de mi hermana? Es mi hermana, usted la queda. Aquí vamos a colocarlo aquí para que se vea. Ok. Hermana, usted se va a tomar de la mano de Tati. Ok. ¿Cómo se tomaron las manos para ver? Ok, listo. Tati, intenta de irte hacia arriba, pero tú no la vas a dejar ir. Tati. Intenta de subir, pero ella no te va a dejar subir. ¿Qué sucede? Se la llevó. Ahora hagamos el intento, pero como cadena. Así, pero más. Okay. Tú vas a jalar hacia acá y ella hacia allá. Dale, 1, 2, 3. Listo. Ya, no tanto, ok, listo. Ese movimiento me habla a mí de una unidad. Yo no te voy a dejar a ti, pero tú tampoco me vas a dejar a mí abandonado. Ya pueden tomar la cintura así. Yo no te puedo dejar abandonado a ti porque este barco es de todos. Aquí todos somos marineros y un solo capitán. Y el barco, algunos son contraalmirantes, otros, pero el barco no se puede hundir.
Y si se está hundiendo el barco, todos son responsables porque todos se hunden. Ay, no es que yo voy a agarrar el bote salvavidas, te matan. En serio, la ley marítima te mata, te tiran por el club. Porque tú tienes que morir con el capitán y si no mueres por lo menos tienes que ayudar a salvar el barco. Ahorita que tuvimos la experiencia allá en el Magdalena, allá algunos de los chomps o de las canoas, nosotros tenían unos huequitos, imagínense, 80 personas subidas en una cosa de esa, con todos los instrumentos musicales y aparatos, y comenzó a meterse el agua. Suavecito, ¿no? Y nosotros primera vez que embarcamos esas cosas. Y yo veía a los hermanos tranquilito, un tobillo. Y no solamente eso, cuando se cansaban, entonces el niñito venía, agarraba la tacita, sacaba el agua de allí. Ahí me enseña una experiencia grandísima, de que todos en el barco o sacan el agüita o se hunden. O se hunden. Es increíble, o sea, que nosotros llegamos con todos los pies mojados, iban unos bien vestiditos y todo sucio, lleno de... De hecho, yo llegué aquí, a Sincero lleno de barro. De barro literalmente, todo el pantalón sucio lleno de barro y mi cartera. Porque eso era puro barro. Pero sucede, entonces en este barco que se llama el Natán, todos somos marineros. Y nadie puede decir, no, que el barco que se hunde solo iba a quedarme ahí. Porque a Jonás, ¿qué le dijo el capitán? ¿Tú qué haces ahí, dormilón? ¿Y qué le dijeron los discípulos a Jesús? Señor, despiértate que el barco se hunde. Hasta el mismo Jesús se fue capaz de sacar el agüita. Claro, fue más sutil, dice, no, que agarren el agua. Por favor, ya, cálmese viento que quiero dormir. Claro, más eficaz, ¿no? Pero el concepto que vamos es eso, de que hacia el mismo Jesús lo levantaron para que sacara la agüita de la canoa que se estaba hundiendo. ¿Cuánto más nosotros no vamos a salvar esto? Tenemos que salvarlo. El que se sienta aparte o no parte, que venga a la iglesia, tiene ese deber de que el barco no se hunda. Siguiente, Catherine. Ok, bases bíblicas para el liderazgo no las voy a dar simplemente para que le tomen fotografía y luego los hermanos se la... De todas formas, todo eso queda guardado en el computador. Si quieren hacer algo con eso, total libertad para hacerlo, no tengo ningún problema. Solamente voy a decir una nueva identidad, una nueva fuente de recursos, corazones endurecidos, un nuevo poder, una nueva vida, un nuevo papel, una mente renovada, un nuevo ser, una nueva comunidad, un nuevo compromiso, una nueva esperanza. Todo se encuentra allí para el liderazgo. Siguiente. Y por último, la autoridad y el liderazgo es el fundamento de Dios en la tierra. Así de simple. Al que le guste o al que no le guste, es lo que Dios colocó. O como dicen allá en Venezuela, eso es lo que hay. Y eso lo aprendimos no en el cotidiano, sino lo aprendimos de los ministros. ¿Sí se acuerda cuando recién el presidente Maduro estaba recién, le colocaron una tarima chiquitica, eso que pobrecito, ese se caía? Y viene uno de los ministros y le dice, mira, era Chávez, ya casi en sus finales, le dice Nicolás Maduro a uno de ellos, mira, ¿por qué esa tarima tan chiquita? Eso es lo que hay. Y se reía. Eso es lo que hay. Así, es lo que hay. Si no nos sometemos a la autoridad, nosotros mismos nos maldecimos. Si nos sometemos a la autoridad, Dios nos bendice. Si no nos gusta la autoridad que está enfrente de nosotros, simplemente digamos, me voy, pero no se vaya con eso en el corazón. Sáquenlo y váyase libre. Y no hable mal de la iglesia, porque es la iglesia de Dios. Amén. Y Dios la ve santa como a ti te ve santo. Amén. Y si alguno de aquí está en esa situación de que se quiere ir, váyase en paz. Pero no moleste en otra iglesia diciendo que el Natán es esto, que el Natán es lo otro. No. Porque usted mismo se está maldiciendo. ¿Y cómo te fue la iglesia? Hable siempre lo bueno de la iglesia, nunca lo malo, porque siempre tenemos que hablar mal de nuestra iglesia. Siempre hablemos lo bueno de la iglesia. Amén. Amén. Dios le bendiga. Por favor, para el próximo lunes.